es más importante? ¿Contraer matrimonio o permanecer casado? Por supuesto que es más importante permanecer casados. Hoy en Vivir por Fe vamos a relacionar nuestra comunión con Dios con un compromiso de perseverancia. Y ya estamos listos, el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Pastor Sergio Rubio, muy feliz como siempre de participar con usted en Vivir por Fe. Muchas gracias, Magdalena. Un saludo para usted y también para su familia. Extensivo este saludo para todas las personas que escuchan este programa. Pastor, últimamente el matrimonio ha sido bastante desvirtuado y respetado y es difícil relacionar el matrimonio con la vida cristiana. Pero, ¿cómo se puede aplicar este principio del matrimonio con la vida cristiana? Así es, el matrimonio tiene mucha relación con la vida cristiana, porque así como dos personas se conocen y llegan a casarse, a hacer un matrimonio y permanecer juntos por toda la vida, por todos los años que tengan esta vida o hasta que uno de los dos muere, puede ser también. Y lo mismo ocurre con una persona que acepta a Cristo Jesús. Es una relación que debe perdurar día a día para que pueda mantenerse creciendo y para que pueda dar los resultados que se esperan de ambas cosas, tanto del casamiento como también de la vida cristiana. Entonces, según lo que usted dice, pastor, es tan importante permanecer con Jesús como lo fue al principio acudir a Él. ¿Cómo lograr permanecer en Jesús? Así es, como un matrimonio, muchas personas hacen la discusión de qué es más importante, casarse o permanecer casados. Obviamente que si una persona no se casa, no puede permanecer casado. Si una persona se mantiene soltero, no puede permanecer casado porque nunca lo ha hecho. Lo que quiere decir que es importante casarse, pero de una manera muy interesante es permanecer casado después que la persona contrae matrimonio, porque es más fácil, cualquiera se casa, ¿verdad, Magdalena? Exacto. Cualquiera sí. asiste a cualquiera se matricula en la universidad, cualquiera comienza un trabajo o un negocio, pero no todos los que comienzan terminan. Ahí está el asunto. Es decir, que usted entró en una relación de matrimonio, entró en una relación de pacto con Dios. Ahora es fundamental que pueda permanecer, porque si no permanece, no puede tener los resultados que Dios quiere que tenga en ese pacto. Por ejemplo, si nosotros vemos la Biblia, Magdalena, podemos ver lo que dice Mateo, el capítulo 24 y el versículo 13, que ahí dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso está indicando que si una persona aceptó a Jesucristo hoy y duró una semana, duró un mes, duró un año o un tiempo relativamente corto, o puede ser largo también, pero llega el momento cuando ya no persevera en Cristo Jesús, que vuelve otra vez a las andanzas que antes tenía. Entonces ese tiempo que duró con Cristo Jesús en su camino ya no le cuenta como para ser salvo. Y es increíble, pastor, cómo el enemigo busca trabas para que uno no le dedique el tiempo, para que uno no permanezca. ¿A qué se debe eso, pastor? Sí, es un conflicto entre el bien y el mal, el que nosotros estamos involucrados, y el enemigo pone muchos distractores para que el creyente fije su atención en ellos y que por supuesto quite la atención debida a la vida cristiana, aunque ciertamente el cristianismo nos permite que nosotros podamos realizar nuestras tareas, realizar nuestros trabajos, pero también necesitamos como sacarle el tiempo que se necesita para la comunión con Dios. Es muy parecido cuando a Jesucristo le trajeron un engaño, Magdalena. Le trajeron una moneda. Entonces la moneda era un engaño que le trajeron porque le preguntaron que si era lícito darle tributo al César. Lo que quiere decir que si Jesucristo hubiese dicho que no, ellos podían entonces acusarlo ante el gobierno de que estaba contrario a los impuestos. Y si decía que sí,
entonces también lo podían acusar ante el pueblo, porque el pueblo no se sentía tampoco, el pueblo judío no se sentía tan cómodo con los impuestos. Entonces Jesucristo le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, en la vida cristiana, para nosotros perseverar y hacer a la vez nuestras tareas, debemos darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿qué significaría eso, Magdalena? Que el tiempo de Dios yo no se lo puedo dedicar a los asuntos seculares del mundo. Y por supuesto que el tiempo que se requiere en trabajo secular tampoco se lo puedo dedicar totalmente a la vida religiosa, porque la Biblia dice que se trabajan 6 días, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Es decir, que nos manda a trabajar y también a tener ese equilibrio. Y Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, que se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra y no tener problemas en la vida cristiana. Bueno, entonces, ¿cuándo inicia el problema? Me imagino que también puedo dedicar tiempo a la recreación, ¿verdad? Claro que sí. A mi familia. Entonces, ¿qué cantidad de tiempo se requiere que yo busque a Dios para que mi relación con Él crezca? El problema está cuando perdemos el equilibrio. Y el ser humano, a nosotros los seres humanos, bajo la condición pecaminosa que vivimos, se nos hace un poquito difícil, Magdalena, mantener el equilibrio. A veces trabajamos demasiado, otras veces no queremos trabajar, y así sucesivamente. Sino que cada cosa hay que ponerla en su lugar. Como dijo el sabio Salomón, que todo tiene su tiempo. Entonces el asunto viene cuando nosotros comenzamos a confundir o a cruzar un tiempo que le pertenece a Dios, entonces ponerlo para otro tipo de cosas. De tal manera que el tiempo que le pertenece a Dios hay que dárselo, la devoción personal. Cada persona que va para el reino de los cielos y que vive en la vida cristiana necesita sacar un tiempo diario para tener cierta comunión con Cristo Jesús. Esa comunión con la oración, esa comunión con el estudio de la Biblia, esa comunión también con la testificación en la palabra del Señor. Entonces se necesita mantener ese equilibrio, y que por supuesto que otras personas tendrán la oportunidad de dedicar más tiempo que otros, pero que el asunto tiene que ser sistemático. Ese es un punto muy importante, que seamos sistemáticos en la devoción personal. Ser sistemático, o sea, que no haya un día donde yo no le dedique ese tiempo a Dios. Correctamente, es decir, que si hubo algún día, porque van a ocurrir algunas cosas que en algún momento la devoción personal se nos va a posponer, pero que inmediatamente que ese día vino y que nosotros nos dimos cuenta que no hicimos la devoción, tenemos que buscar el momento, buscar la hora, entonces hacer esa devoción. Estaba hablando con una persona hace unos días que tiene una agenda bastante dura, y me dijo que si él llega a las 12 de la noche a su casa a esa hora, entonces está haciendo el culto con su familia, un culto que ellos hacen, y también una devoción personal. O sea, antes de acostarse, él tiene que hacer esa devoción. Pero hay personas, pastor, que también hacen lo mismo a las primeras horas del día. ¿En qué horario usted cree que conviene más? ¿Hacerlo en la mañana o en la noche? Las primeras horas del día son interesantísimas porque cuadran con lo que dice Mateo 6:33, donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que todo creyente que se ha entregado a Cristo Jesús, para mantener esa comunión diaria con Él, necesita hacer un esfuerzo en la mañana. ¿Por qué? Porque cuando uno se levanta, tiene la mente más fresca, la mente ha descansado, el cerebro ha descansado con el sueño. Entonces, al estar descansados, estamos en mejor posición para una comunión más tranquila con Dios. Y también los bullicios de las demás personas, el ajetreo de la vida, como decimos por aquí, no ha arrancado todavía, y ese es un momento muy preciso. Y también, por supuesto, que en la parte vespertina del día, en la parte de la tarde, entonces también podemos hacer nuestra devoción, y aún en el medio también del día podemos buscar espacios para siempre tener un momento de devoción y
tener nuestros pensamientos en Dios y de esa manera nos mantenemos la comunión con Dios. En otras palabras, que para muchas personas va a variar esto, Magdalena, porque todas las personas que estamos interactuando en la vida cristiana tenemos agendas distintas. Pero lo que estamos diciendo aquí es que debemos buscar la manera, hacer todo nuestro esfuerzo para que esa comunión con Dios no se rompa. Uh-huh. Hay ocasiones, pastor, que uno siente la lucha espiritual, que uno se da cuenta que es el enemigo que te pone un bloqueo. Cada día te presentan diferentes dificultades para poder entregarte a Dios, para poder dedicarle ese tiempo, así como usted dice. ¿Qué hacer cuando te llegan esas pruebas que a veces son reales y que tú no puedes obviarlas? ¿Cómo no desanimarte? Podemos ilustrarlo como un vuelo. Cuando uno ve hay vuelos que son tranquilitos, que uno cree que el avión está parado, ¿verdad? Pero llega un momento cuando el avión entra donde están las corrientes de aire fuerte y vienen las turbulencias. Uh-huh. Pero cuando entra en las corrientes de aire que comienza a movilizarse, las personas comienzan a preocuparse. Pero hay un asunto importante: cuando vienen las turbulencias, por fuertes que sean, Magdalena, nadie piensa lanzarse del avión. No, imposible. Todo el mundo quiere mantenerse allí. Lo mismo entonces ocurre en la vida cristiana. Cuando vienen las turbulencias y las pruebas, hay que permanecer en Cristo Jesús, como lo dice en el libro de Juan, el capítulo 15 y el versículo 4, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, cuando vienen las pruebas y vienen los problemas más fuertes, nosotros tenemos que agarrarnos de Cristo Jesús, permanecer en la fe en Cristo Jesús y decirnos a nosotros mismos: estoy pasando por un momento difícil, pero pongo mi confianza en ti y pido que el poder del Espíritu Santo venga sobre mi vida y me mantenga la comunión contigo. Que si podemos buscar un momento allí donde podemos irnos en oración privada, una audiencia con Cristo Jesús, eso será de mucha bendición. Porque cuando uno se arrodilla desanimado, Magdalena, entonces cuando se para fortalecido. Porque Cristo Jesús es como un viene, milagro, entonces. Es un milagro, claro, eso es un milagro. Eso es un milagro. Entonces eso nos dice a nosotros: sigue hacia adelante, que yo estoy contigo, que no te dejaré ni te desampararé, como ciertamente lo afirman las Escrituras. Bueno, pastor, entonces usted decía que el cristianismo es practicar un estilo de vida, mantenerse buscando a Dios día a día. ¿No se vería eso como una obligación, como algo forzado que se debe buscar a Dios día a día, de por vida? Tal vez al principio se pueda ver así, porque usted sabe que los principios son difíciles, todos los comienzos son difíciles, pero a medida que nosotros vamos teniendo comunión con Cristo Jesús, vamos sintiendo una necesidad muy fuerte en nuestras vidas de mantener esa comunión. Y a medida que avanzamos, en vez de verlo ya como un trabajo, como un asunto forzoso, lo vemos como un deleite y como una gran necesidad de nuestras vidas. Porque vamos gustando que Dios es bueno, y cuando ya no tenemos esa comunión, entonces no nos sentimos cómodos, no nos sentimos realizados en ese día. Uh-huh. Entonces es como si hubiera un vacío. Exactamente. Okay. Se crea una necesidad, porque ciertamente es una necesidad que tenemos. Usted se va a chequear, Magdalena, que ninguna cosa terrenal puede llenar el vacío que Dios tiene que llenar en la vida de las personas. Por eso usted ve muchas estrellas de los deportes, en el arte y también en diferentes renglones de la vida, que tienen dinero, tienen fama y tienen muchas cosas, pero no se sienten realizados. Y entonces no saben qué le está sucediendo. Y buscan allí, buscan para allá. Muchos se hunden en el consumo de sustancias prohibidas. Pero lo que le está faltando es una entrega a Cristo Jesús. Le está faltando eso que solamente Dios lo puede dar. Porque incluso Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da y yo os la doy. O sea que la paz de Cristo es una paz totalmente distinta, que es la que verdaderamente satisface el alma.
Wow, increíble, pastor. Pues vamos entonces a hacer un resumen de lo que hemos tratado hoy. Así es. Podemos decir entonces que lo que hemos tratado al día de hoy es que así como una persona necesita casarse para poder mantenerse casado, también el creyente necesita ir a Cristo, y ese es un punto fundamental, pero permanecer en Cristo también es un punto determinante. Y si la persona no pudo permanecer en Cristo, entonces los resultados de la salvación no pueden ser para esa persona. Bueno, pastor, cada uno de nosotros debe pedirle al Señor que nos ayude a cada día dedicarle su espacio, su lugar, para que nuestra comunión con Él no se pierda. Así concluimos Vivir por Fe y te agradecemos por la atención dispensada. Te hicieron compañía el pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras. Hasta la próxima.